Sí, Buenas tardes, psicólogo Adolfo Gutiérrez. En esta oportunidad, Dara Rojas y quien le habla, Fabiana Boyano, estudiantes de la Universidad Jaime Bosati Mesa, le hemos invitado para una entrevista sobre las violaciones sexuales en el Perú, que es un tema muy importante y preocupante en el mundo como en nuestro país. A continuación, Dara Rojas le dirá la primera pregunta. Bueno, muy buenas sí, tardes. claro. A ver, el abuso Buenas sexual tardes. solo ocurre en familias de contextos vulnerables. Puede llegar a pensarse así, pero esto es un paradigma, no es cierto. El abuso sexual puede llegar, o en este caso se puede dar en cualquier tipo de familias, en cualquier clase social, en cualquier condición económica y en cualquier religión, no distingue. ¿Y cómo debemos actuar ante un caso de violación sexual? Bueno, desde el punto de vista de la víctima, ella tiene que tomar la decisión de hacer la denuncia, sin importar quién sea, porque a veces se sienten intimidadas, ¿verdad? Porque a lo mejor es su maestro. Aquí ya era un problema en la familia. El niño llegó a ver esta situación como algo normal y quiso llevarlo a la escuela. Detalle fue cuando las niñas acusaron con la maestra y la maestra con los padres de familia y estalló que pedían la expulsión del niño. Entonces fue un proceso de terapia que no nada más abarcó al niño, sino también abarcó a la mamá, abarcó al papá y abarcó a la hermana. Entonces, por eso les mencionaba, ¿qué es lo que estamos enseñándole a nuestros niños desde pequeños? El niño vio esto como una situación normal y quería hacer lo mismo, pero ahora con sus compañeritas de clase. Claro, y muchas veces también los abuelitos así tienen una mentalidad ya que es retrógrada, ¿no? De machismo y todo eso. Entonces ellos más bien les echan más la culpa a los nietos, le dicen, no, no salgas así, porque si sales así es tal cosa. Mira, y es más, ver a una mujer anciana que es tu abuelita, por ejemplo, y te dice, no, te echa la culpa a ti en vez del agresor, o sea, es algo indignante ya, ¿no? Así es indignante que, como lo mencionaste, ¿no? Los mayores le echen la culpa a las niñas, le echen la culpa a los niños, a las mujeres, como si fuera su culpa, no es su culpa, entonces mencionarles eso. El detalle es que en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad en la que ellos vivieron, era diferente. En aquel tiempo las mujeres tenían prohibido hablar, ellas no hablaban, incluso ni siquiera les preguntaban si querían casarse con el marido, simplemente los padres llegaban a un acuerdo y se van a casar y ya. Con el cambio de la sociedad que siguió cambió su mentalidad, pero nuestros abuelitos, ¿verdad? Ellos siguieron con esa mentalidad de antes y va a ser muy difícil que los hagamos cambiar. Pero la sociedad actual en la que estamos viviendo es importante mencionarles que no es su culpa, que les creemos y que es cierto, hay cosas que se pueden ir evitando, como por ejemplo ya les mencionábamos, o ya les mencionaba ahorita, no es adecuado que, por ejemplo, alguna madre ya se ande bañando frente a su hijo o con su hijo que tiene 3 4 años. Ya desde pequeñitos tiene que, o ella lo baña y luego tiene que ir enseñando a que hay que bañarse. En el caso de los niños, para no formar agresores. Y en el caso de las niñas, es importante mencionarles que sus partes privadas son privadas y que nadie puede tocarlas, ni su papá, ni su mamá, ni su tío, ni el abuelo, ni el sacerdote, ni el líder religioso, nadie. Conforme van creciendo, es importante mencionarles que si usan el celular, decirles que las partes privadas son privadas y no se comparten en fotografía con nadie. Porque otro de los factores que a veces sucede, ¿verdad? Es de que ahora la prueba del amor, antes la prueba del amor era el sexo, después se convirtió en la contraseña del Face y ahora la prueba del amor es el pack. Si me amas, pásame tu pack. No, pero que se vea tu cara, porque si no se ve tu cara no me funciona. ¿Por qué? Porque nuevamente hay machistas en nuestra sociedad y los niños agarran el teléfono o los jovencitos, los adolescentes y se lo muestran a sus compañeros, mira mi novia mandó el pack, ah no, la mía también, y bueno, pues cámbiamelo, te lo comparto, y al ratito es algo que se hace viral. Y entonces la jovencita que lo hizo, o la niña que lo hizo quizás por amor, lo hizo quizás porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, como padres, ahí hay que decirles. Incluso a mí me gusta tener pláticas con mis alumnas en la primaria y les menciono, si alguien
te pide el pack, bloquéalo y menciónalo rápido conmigo, con tu maestra o con tus padres. ¿Por qué? Porque pedir el pack no es amor, ¿no? Y además, si ustedes son unas niñas, no saben el problema que se van a meter, no solamente por lo que, recordemos que la sociedad que le vimos es machista. Ahora es, ¿qué van a decir de ti? No qué van a decir del que te lo pidió. Vamos a pensar en un ejemplo así bien, un ejemplo práctico. Yo le digo, Fabiana, pásame tu pack y me lo pasas. Si eso se hace público, van a hablar de ti, Fabiana, no van a hablar de mí, que yo te lo pedí. No van a hablar de ti, que tú lo pasaste. Como si ahora la culpable fuiste tú. Pero realmente, ¿quién es el culpable? Normalmente es la víctima, que suele decir cosas como, es que ya me di cuenta que no me quieres, y no me quieres. O sea, el agresor es el que se hace la víctima. No me quieres, por eso no me quieres enseñar, no me quieres, por eso no me quieres mostrar. Ándale, es que de veras me gustas, es que siento bonito si te veo. Y entonces la otra persona empieza a sentirse triste y se empieza a sentir como chantajeada. El detalle es que no lo ven como un chantaje, lo ven como una cuestión emocional y dicen, no, pues lo voy a hacer para que no se sienta triste. O luego vienen las amenazas, como que si no me pasas una foto así, te voy a dejar por otra. Entonces, si yo les digo a las niñas, si tu novio te dice eso, dile, adelante, déjame por otra. Porque ya empieza la manipulación. No vale. Así es. Y te dejas manipular una vez y viene otra vez. Y el detalle es que gente como esta no para. Los agresores siempre piden más y como no paran, como no paran, van a seguir más. A lo mejor van a empezar y siempre empiezan como que en las pláticas, ¿no? Luego les mencionaba yo a mis alumnos. Tengan cuidado con lo que platican con sus novios, con los desconocidos, incluso con conocidos o familiares, porque a veces les dices, es que me voy a bañar. Y luego el otro, a ver una foto. Eso ocurre muchas Ahí veces. es Sí. una cosa que tienen que tener eso, ¿no? Entonces, también hay que evitarlo, ¿no? No hay que mencionarle, simplemente decir algo como que voy a estar ocupada, no te voy a poder atender en este momento. Sí, pero claro, la culpa no es de la víctima, es del agresor. A lo mejor le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y alguien así, en su inocencia, responde, es que me voy a bañar ahorita. Y luego le voy a ver una foto, o mándame una foto cuando termines. Claro. Tan poquito, a ver, enséñame más abajo. O luego empiezan cosas como de, ¿qué traes puesto? ¿Qué te pusiste? Y ya no, pues tengo una blusa blanca, una blusa azul, una blusa negra. Y abajo, entonces, tienen que tener cuidado con eso. Siempre es algo que se los menciono mucho a mis alumnos en las escuelas. Sí, porque hay muchas personas que piensan que es algo severo, algo así, es mi amigo, no, es algo así que es costumbre, ¿no? Y así no son las cosas. Incluso lo ve como algo normal. Lo normaliza. Así es. Y es algo muy importante que chequen esto porque a lo que piensen que a la persona a la que le están mandando eso es alguien de confianza. Cuando subes algo a las redes sociales, ya sea por mensaje, esa foto deja de ser tuya y prácticamente pasa a ser pública. Porque si tú mandas una foto a alguien y ese alguien la descarga, la comparte, la sube o la guarda, esa foto ahora ya no es tuya. Dejas de tener control de... Por eso es muy importante que uno tenga mucho cuidado con eso. Entonces hay que enseñarles a las niñas que tienen que respetarse a sí mismas y de esa manera van a poder exigir y pedir el respeto que se merecen. Y a los niños se les tiene que enseñar a respetar, tanto a hombres como a mujeres, y jamás andar pidiendo esas cosas, ¿no? Si se sabe de una situación como esa, se le tiene que castigar, se le tiene que enseñar. Se le tiene que enseñar primero antes de castigar. Y si ya lo ha hecho, pues tiene que ver la manera de reparar el daño. ¿Usted como psicólogo en algún caso que le haya indignado? Sí, hay muchos casos que me han indignado. Recuerdo uno que fue una violación de oportunidad, por decirlo así. El agresor aprovechó la oportunidad en que la víctima se encontraba trabajando sola y llegó, la golpeó, abusó de ella y se fue, dejándola embarazada. Y entonces, como es en una sociedad machista, el esposo no pudo, el esposo de la muchacha,
no pudo con la carga emocional de saber que su esposa había sido ultrajada y decidió suicidarse. Entonces ahora la muchacha se quedó sola, sin su esposo, llorando la muerte de su esposo, dolida por el abuso y aparte con un hijo del agresor. No solamente quedó lastimada físicamente, sino también emocionalmente. Fue un caso indignante, sí, pero con la terapia que tomó logró obtener lo que viene siendo la recuperación y recordar que a veces a todos nos suceden cosas malas. Cuando nos encontramos en un mal lugar y en un mal momento, no fue su culpa, sí fue indignante. Sin duda que el hecho de escuchar de cómo fue que sucedió nos hace pensar hasta dónde llega esta sociedad, qué tan podridos tenemos, ¿verdad? O qué tan podrido tienen estas personas su mentalidad, ¿sí? ¿Por qué, por qué las dañan? ¿Por qué se aprovechan? Y eso hace reflexionar, ¿qué les estamos enseñando hoy en día a los niños? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, ahora, y yo soy maestro de primaria, y me ha tocado ver en algunos lados que los niños ya están haciendo sus bailes sensuales desde que están en primero, segundo y tercer grado. Y aquí viene nuevamente una cuestión, una pregunta. ¿Será que esto influye? No es que el baile esté mal, es que les estamos enseñando a los niños. ¿Qué les estamos enseñando a estas personas que van a crecer, se van a convertir en adultos? Les estamos enseñando que las mujeres son seres humanos con sentimientos, con emociones y que valen lo mismo que un varón, o les estamos enseñando que son un objeto sexual con el que uno puede satisfacer sus necesidades fisiológicas, porque al fin de cuentas es una necesidad fisiológica, así como ir al baño. El placer sexual también es una necesidad fisiológica. El detalle, Fabiana y Dara, es de que a veces viene de una satisfacción psicoemocional, más que nada de la parte emocional, más que nada viene eh, de la parte de necesidad de afecto, la necesidad afectiva, la necesidad de seguridad. ¿Por qué? Porque dentro del perfil de los violadores, muchos de ellos son los que fantasean que su víctima es su novia, o cuando andan fantaseando, porque por ejemplo dentro del perfil de los violadores son que de noche, de día o en cualquier momento aprovechan la oportunidad para masturbarse y fantasear con alguna mujer, ya sea su vecina, su maestra, su hermanita, su prima, su compañera de su escuela, cualquiera, y fantasean que tienen relaciones sexuales con ella. Entonces hay una necesidad afectiva, no se sienten bien consigo mismos y es por eso que lastiman a otros. Alguien que se siente bien consigo mismo no lastima a otro. Entonces ahí hay un problema, en este caso en el abusador, en el victimario, también tiene un problema emocional, también tiene un problema social, tiene una desviación que pues también necesita ayuda, también necesita ser atacado. Pero lo importante es que estas personas reciban el apoyo terapéutico antes de que realicen un delito. Por ejemplo, si alguien pues siente, ¿verdad?, esa necesidad afectiva, esa necesidad sexual, no es tan mal sentir, nuestro cuerpo es así. El detalle es que tiene uno que saberlo controlar y si no pueden, hay que recurrir a terapia para que no caiga en la comisión de un delito. Claro. Muchas veces también se escucha de que los hombres o las mujeres, por lo mismo de ser machistas, dicen no, que la violación, como cuando es de un hombre, por ejemplo, no dicen nada, pero cuando son de mujeres, ahí sí hacen el caso y toda la cosa. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque es común que a las mujeres las violen sexualmente que en realidad los hombres. Por ejemplo, el acoso callejero y todos los factores que se ven. Claro, es más común el abuso a una mujer que que a un varón. El detalle cambia cuando son menores de edad, prácticamente es casi igual, es como un 60 y un 40% en los niños, en donde sí hay agresores que abusan de los niños varones. Pero ya hablamos de mujeres, sí, las mujeres son quienes reciben mayor acoso, mayor abuso. Si lo vemos como lo mencionaste, Fabiana, van en la calle y ya le están chiflando,
y le están aventando los famosos piropos, como se dice, por ejemplo, acá en México, los piropos. Eh, También, ¿qué es lo que pasa en los trabajos, no? De que luego te quieren pedir favores sexuales a cambio de subirte de puesto. Te dicen, si tienes relaciones conmigo, te voy a dar el otro puesto, o te doy tu aguinaldo, o te doy esta prestación, o te doy tus vacaciones. Entonces, estas personas aprovechan a veces de sus puestos de autoridad. Se ha dado casos, por ejemplo, de maestros en los que quieres pasar de grado, le piden favores sexuales a cambio de sus alumnos. Entonces, ahí hay un factor que a veces por la presión y la ansiedad que puede sentir la víctima, muchas veces accede. Pero el hecho de que haya accedido a esta situación no deja de ser un abuso, no deja de ser una violación, porque no es algo consensual. Y si es menor de edad, aunque sea consensual, es un delito que se castiga. En la ciudad, aquí en México se conoce como estupro. Muchas veces también la víctima tiene miedo a denunciar porque las autoridades no hacen nada, ¿no? Ese es otro factor que se podría decir para que la víctima sienta ese temor a ser juzgada por los demás y que las autoridades, o sea, el caso quede archivado y quede impune. Sí, como aquí en Perú siempre se da, porque la mayoría de los casos se quedan impunes o salen libres, no pasa nada, en realidad, ¿no? Y por otro lado, quisiera Así saber, ¿cómo es usted para que la víctima le cuente lo que ha sucedido? Porque muchas veces no quieren decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es usted para acercarse a ella y que le pueda contar el hecho? bueno, cuando se sospecha de que hay un abuso sexual, puede ser que en ocasiones salga en una prueba proyectiva, por ejemplo, en los dibujos, y después de eso siempre es importante mencionarle, en este caso a la consultante, que si quiere contarme está en su derecho de contarme, también está en su derecho de callar, es su derecho, pero le menciono que si me lo cuentan en el proceso de terapia, dentro de mi ética profesional no lo voy a andar contando a nadie, salvo que se trate de una cuestión con una menor de edad. Entonces, mi trabajo, y en este caso las leyes nos obligan a mencionárselo a algún familiar de confianza para que se interponga la denuncia, se tiene que castigar el hecho. Ahora, también les menciono que dentro del proceso terapéutico es que tienen que mencionarlo para que para que lo puedan soltar, para que se liberen de la carga. Entonces, a veces se ha dicho, o algunos creen que las mujeres suelen soltarse más con una terapeuta mujer. En muchos casos es así, pero también en muchos casos el terapeuta varón también puede ayudar. Sobre todo tiene mucho que ver en cómo es que ve el hombre a la mujer y cómo ve la mujer al hombre. Entonces hay que establecer primero un clima de confianza. Como soy terapeuta humanista, tengo una maestría en terapia gestal, entonces hay un apego humano, a diferencia de un enfoque, por ejemplo, psicodinámico, en donde solamente nos vamos al pasado y preguntamos, hacemos un montón de preguntas, es cuando la persona se cierra, pero desde el enfoque humanista las personas logran abrirse. Entonces mencionarle cosas importantes como no fue tu culpa, puedes hablarlo conmigo, te vas a liberar de una carga, estamos aquí para apoyarte en tu proceso terapéutico y pues nosotros, ¿verdad? Queremos lo mejor para ti a partir de este momento. Recordemos que las terapias humanistas parten de aquí, ahora. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por brindarnos esta entrevista. Fue un De gusto, nada. fue un gusto conversar con usted para enterarnos más sobre este tema muy, muy importante en nuestra sociedad. Y es en realidad. Gracias por su tiempo.